Siempre en la búsqueda de la máxima transparencia, Red Eléctrica de España presenta la nueva web pública de SEOs, una herramienta que facilita un análisis detallado sobre toda la información publicada del sistema eléctrico español. Esta funcionalidad está disponible bajo el icono Analizar indicador en las distintas secciones de la renovada web www.seos.ree.es y siempre próximo a los indicadores. Al pulsar sobre cualquiera de estos iconos, accedemos a una página con 4 solapas: comparativo, temporal, composición y geográfico, que corresponden a las posibles categorías de análisis del indicador elegido. Al iniciar el análisis se despliega la solapa comparativo, donde se presenta un gráfico que varía según el indicador seleccionado. Para consultar datos de otra fecha o periodo o de ciertas horas, cambiaremos los valores de los controles inicio y fin de la zona superior izquierda. O bien, podemos avanzar y retroceder en intervalos de una hora, un día, un mes o un año. El icono Vincular fechas permite que el desplazamiento realizado desde Mover se realice desde la fecha de inicio y desde la fecha de fin del intervalo. Cada indicador se muestra siempre en la resolución mínima disponible. El selector Agrupar en permite elegir otras opciones de agregación que aumentan con la amplitud del periodo seleccionado. Como la utilidad de esta categoría de análisis es la comparación, contamos con el control Comparar con para elegir los indicadores que queremos incluir en el análisis. Se han catalogado todos los indicadores de la web en base a unas características comunes, estableciendo grupos y subgrupos. Por eso, dependiendo del indicador de referencia, el control Comparar con ofrecerá unos u otros. Todos los indicadores seleccionados se visualizan en el mismo gráfico. En la leyenda, el indicador de referencia se destaca del resto. Deslizando la guía vertical sobre el eje X, el valor de los indicadores por los que pasa se puede ver en la parte inferior. Al pulsar sobre el icono Analizar de uno de los indicadores secundarios disponibles, este pasará a ser el indicador de referencia en una nueva página de análisis. La solapa temporal proporciona elementos necesarios para comparar un mismo indicador en periodos de tiempo diferentes. La operación con los componentes de esta solapa es similar a la de la solapa comparación, con la diferencia de que el control Comparar con no ofrece una lista de indicadores, sino la fecha de inicio del periodo a comparar. En el gráfico, los dos periodos se representan superpuestos, cada uno con su propio eje X para facilitar la comparación temporal. La solapa composición es visible en el caso de que un indicador esté compuesto de la agregación de varios y se puede ver el desglose de la información por sus componentes. Y como en otras opciones, podemos cambiar las fechas y periodos. Por último, tenemos la distribución de la información sobre un mapa en la solapa geográfico. El nivel de complejidad del análisis dependerá del indicador que hayamos seleccionado según su nivel de localización en el mapa, ya sea por país, provincia o municipio. Además, todos los datos están disponibles para exportar y descargar en formatos estándar y también para ser imprimidos. En cualquier momento se puede iniciar un nuevo análisis desde la utilidad del buscador de la parte inferior de la página. En definitiva, toda la información disponible y al alcance de todos. SEOs. Para cualquier duda o aclaración, contacte con soporteseos@ree.es.